Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar hoy nuestro segundo día de esta semana, intensa semana de puertas abiertas del CEAPAT. Para los que no pudieron estar en la presentación de ayer, pues sencillamente deciros que esto de CEAPAT 5G pues tiene que ver con la idea de 5 generaciones de población. Ayer, además de la inauguración y de las conferencias, pues tuvimos una mesa redonda interesantísima después del descanso, centrada en la parte de ética y mayores, en la edad, digamos, de 85 años y más. Y hoy martes, pues el equipo organizador, pues pensamos que íbamos al siguiente grupo de edad, que podía ser el rango entre 70 y 85 años. Pero no queríamos empezar cada día pues directamente ya con el grupo de expertos planteando los problemas y necesidades, sino que preferíamos que fuera una persona de ese grupo de edad la que cada día nos dé un pequeño testimonio de cómo ve ella el problema, las soluciones, los trabajos que se hacen, y digamos que para que no nos pase eso de todo sobre nosotros, pero sin nosotros, sino más bien lo contrario, pues planteamos empezar cada mañana como lo vamos a empezar ahora mismo. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Para aquellos que nos siguen por Internet también darles la bienvenida en español y en inglés. Y además recordar que en Twitter, con sencillamente el texto, el hash y CEAPAT 5G 2.70-85 años, pues también nos pueden seguir, y hay muchos comentarios de muchas personas que no están ahora en el salón, pero que están llegando de dentro de España, incluso de más allá de nuestras fronteras en otros, digamos, países de Europa y Latinoamérica. Quisiera darle la bienvenida a doña Angelina Fernández Berriguete. Angelina es la presidenta de la Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid, de UDP Madrid, y además de ser una persona conocedora de los problemas que se plantean en el día de hoy, pues también, digamos, es usuaria y vecina, y por tanto seguro que su visión, tanto personal como profesional, puede enriquecernos muchísimo. Así que muchísimas gracias a todos los ponentes. Yo ya me uno, como me gusta, como uno más para disfrutar del día, y bienvenidos al CEAPAT y muchísimas gracias. El hashtag de Twitter, lo repito, es @CEAPAT5G 2.70-85 años. Bueno, vamos a aprovechar esto, que así lo de los recursos, pero bueno, desde aquí yo creo que es un poco difícil que me hagan un primer plano, ¿verdad? No sé, es demasiado lejos, ¿verdad? Bueno, pues luego lo traigo más grande y lo enseño en otro momento. Gracias. Sí. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Yo estoy encantada, aunque realmente no sé lo que os voy a decir. Mis vivencias, que no son pocas, porque soy nacida en Madrid, de 3 generaciones, y como tengo hijos, tengo nietos y tengo bisnietos, pues tenemos ya 7 generaciones de Madrid. No sé cómo no me han puesto ya un busto en algún sitio, porque claro, debo ser la única. Y Madrid me encanta, es una ciudad maravillosa, pero por otra parte es una ciudad que necesita mucho arreglo, mucha colaboración y mucho entusiasmo por parte de todos. El proyecto de la OMS de Ciudades Amigables, no cabe duda que es un gran proyecto que además puede ayudar no poco a mejorar varios aspectos de la ciudad. Desgraciadamente no todo lo que hace falta, porque me imagino que no va a ser posible, pero sí aquellas cosas que son, digamos, más acuciantes. Las personas mayores tienen, yo os puedo decir que en las encuestas, que se han hecho muchas y muy profundas,
se ha establecido que los mayores están muy satisfechos de vivir en Madrid en cuanto a acogida de las personas. Madrid es una ciudad acogedora, solidaria. Están muy satisfechas de la oferta sociocultural que se les hace, porque tienen cantidad de actos y de espectáculos en los centros municipales, en los centros comunitarios, privados, en las asociaciones. En este sentido están muy satisfechas. Están bastante satisfechas con la sanidad pública, en contra de lo que luego mucha gente dice. Siempre hay alguna queja, pero en general bien. Cuando tocamos ya los aspectos, digamos, prácticos, por ejemplo, nos metemos en la línea del asfalto, pues ya hay muchas quejas, muchísimas quejas. Madrid tiene las aceras, el pavimento está fatal, se mueven las baldosas, se producen esguinces, hace falta una reestructuración a fondo y muy seria. No digamos nada cuando estás en la parada del autobús, está lloviendo, se acumula el agua en las cunetas que se han ido desgastando del peso de los vehículos, y pasa un coche y te pone pérdida de agua. Los cruces para los peatones están también llenos de baches, o sea, el asfalto de la vía circulatoria está también muy mal. Todo esto se ha notado mucho, seguramente por efectos de la crisis, que durante mucho tiempo no se ha hecho la operación asfalto que se hacía hace años, en agosto, y realmente está haciendo verdadera falta. Yo hablo de un distrito, yo soy una privilegiada, porque yo vivo en el distrito de Salamanca, y aún así detecto todas estas cosas, yo misma. Imaginaos cuando tengo que ir a un barrio extremo lo que te encuentras. Pues esto es de verdad una jungla. Los coches aparcan y aparcan sin el debido respeto a los pasos. Hay unas carreras de obstáculos para los mayores. Tienen que ir, a veces los semáforos están, que todo esto ya son quejas emitidas por ellos, los semáforos están muy distantes, de tal suerte que para una persona que tiene su dificultad para andar, ir de donde está hasta el semáforo para cruzar, para volver a retroceder al otro lado, les cuesta Dios y ayuda. Los pasos de cebra son peligrosísimos porque siempre hay alguien que no lo respeta. Se queja muchísimo la ciudadanía, muchísimo, de la falta de servicios públicos, cabinas que son muy necesarias, sobre todo para la gente que quiere a la temporada de primavera y vacaciones de verano. Esto sería una solución, porque claro, por ejemplo, para ir al Retiro, pues tienen que ir lo más cercano del Retiro, lo que más cercano está, o es los autobuses, que no todo el mundo vive ahí cerca de alguno de ellos, y si no el metro, que en las consiguientes escaleras para subir. Entonces, cuando tienen años, todo esto les imposibilita bastante, porque además, desgraciadamente, en los barrios más antiguos de Madrid no hay escaleras mecánicas ni ascensores en el metro. Esto te lo dicen reiterativamente. Luego también echan de menos bancos donde poderse sentar. Se han puesto muchos, pero reclaman muchos más. Sombras, que los alcorques que no tienen árboles se cierren, o si no, que se ponga un macetero encima, pero que no se queden los agujeros
que son primero nidos de excrementos para los animalitos que los dueños no recogen, y luego, por si eso fuera poco, son sitios peligrosos si no tienen buena visión por la noche, para torceduras de pie e incluso caídas. El alcantarillado debería revisarse, porque hay veces que pasas por un sitio, pues concretamente un sitio en la Castellana, que cruzas por Colón para coger donde están las paradas y hay una alcantarilla que huele fatal. Por lo que quiera que sea, no lo sé, pero huele fatal. Todas estas cosas, las personas que deambulan por la calle, que pasean, que salen, las ven. Y todas estas cosas no las reclaman. Y se quejan de que todo esto es mejorable indiscutiblemente, es muy mejorable. Lo que hace falta es poder hacerlo y tener voluntad de hacerlo. Y en cuanto a los accesos a las casas antiguas, sobre todo, adaptadas, algunas sin ascensor, es otro problema muy acuciante y tremendo. Las casas tendrían que estar adaptadas para que las personas mayores pudieran vivir cómodamente. Es un problema arduo porque yo no sé hasta qué punto eso se puede enfocar así como así, pero lo ideal sería que se pudieran hacer núcleos de viviendas adaptadas a estos mayores, donde pudieran vivir con sus amigos, con sus compañeros, con sus conocidos, incluso con sus familiares, con servicios comunes y con total autonomía y atendidos. Pero claro, a mí me parece que eso es un poco el sueño de una noche de verano. En fin, como soñar es lo más barato del mundo, pues se puede hacer. Mientras se producen esos sueños, pues no hay más remedio que seguir luchando, porque lo que sí es cierto es que todos los que de alguna forma nos dedicamos al mundo del mayor debemos tener una meta, que es añadir vida a los años y no al contrario. Hay otro programa que es muy interesante, que es el voluntariado, y esto yo pido a todas las personas que puedan tener de alguna u otra forma acceso a centros, asociaciones, a personas vinculadas con el mundo del mayor, que lo promocionen. El voluntariado hace mucho bien y es muy satisfactorio. Es muy simple, en la mayor parte de los casos solo es saber escuchar. Las personas que están solas o que se sienten solas tienen una auténtica y verdadera necesidad de comunicarse. Por supuesto, en residencias muchísimo, pero algunas en su domicilio. Y algunas, aún rodeadas de mucha gente, están solas. Entonces, esto es una labor que es muy poco lo que te pide y mucho lo que te aporta. De modo que todos los que podáis, por favor, ayudarnos a expandir esta idea. Gracias. Muchas gracias, Angelina, por tu exposición de aquellas cosas que las personas mayores nos piden, ¿no?, para las ciudades, y que además trabajáis de una forma muy activa para conseguirlo. No solamente hacéis la petición y la dejáis ahí en el aire, nos consta a nosotros que vosotros estáis trabajando de una forma muy activa, que además tenemos la suerte de contar con la generación de personas mayores más preparada y formada de la historia. El contar con esta oportunidad es realmente algo que debemos aprovechar. Dejarlo pasar sería un error. Por eso, pues hoy
nos alegra que hayas estado aquí con nosotros. Hace unos meses nos reuníamos también en este salón para hablar un tema que tú has comentado, ¿no? El de la vivienda. Lo llamábamos la jornada un hogar en el que envejecer. Y hablábamos de la vivienda, por eso que tú decías, ¿no? Que esas viviendas que no, el entorno más cercano, más íntimo que tenemos todos nosotros y que, sin embargo, pues por las condiciones que reúne, muchas veces no nos permite prolongar nuestra vida en estos sitios, ¿no? en nuestro hogar, ¿no? Pero nos dábamos cuenta que si nos quedábamos solamente en la vivienda y no tratábamos el entorno cercano a la vivienda, es decir, la calle, el barrio, la ciudad, pues nos estábamos quedando, nuestro objetivo no se iba a cumplir nunca, porque se produciría lo que se está produciendo en muchas de nuestras ciudades, el aislamiento de muchas personas, el aislamiento de personas mayores, ¿no? Por lo tanto, ese es uno de los motivos que nos reúne hoy aquí para hablar de las ciudades, para no quedarnos solamente en el entorno de la vivienda y salir a la calle, ¿no? Hoy, Carlos Rodríguez Mao, que es compañero mío también del CEAPAT, nos va a hablar de la calle, ¿no? Él lleva muchos años de experiencia aquí en el CEAPAT, es un gran profesional, pero la mayor cualidad es su vocación y eso, aunque sea su compañera, por eso lo tengo muy comprobado, y el buscar soluciones donde no las hay muchas veces, ¿no? La calle es el espacio público que nos hace ciudadanos. Si no podemos usar ese espacio público, no somos ciudadanos. Por lo tanto, es importante, es el lugar de participación, el lugar de encuentro. En la ciudad mediterránea esa tradición la tenemos muy aprendida. Si no conseguimos este objetivo, pues no estamos consiguiendo nada, ¿no? Por eso Carlos nos va a dar una visión de esa calle que estamos buscando, de esa calle que queremos recuperar, ¿no? Para la participación de todos los ciudadanos. Pues adelante, Carlos. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Nieves, por tu generosa presentación. Se nota que trabajamos a 2 metros de distancia y me das la espalda, con lo cual nunca estás segura de cuál puede ser mi reacción, ¿no? Bueno, fijaros que yo no he hablado con Angelina de esta jornada, sabía que iba a estar aquí, pero yo no he comentado nada con ella de cuál iba a ser el contenido, ni de su intervención ni de la mía, ¿no? Y la verdad es que lo ha descrito perfectamente, me ha hecho un índice de lo que voy a tratar yo, ¿no? Ella lo ha hecho de palabra y yo lo voy a hacer, como siempre, pues utilizando imágenes, ¿no? El CEAPAT está colaborando activamente en el programa de Ciudades Amigables con las personas mayores y dentro de ese programa nos apetecía hablar como área de arquitectura, ¿no? Sobre el espacio público por excelencia, ¿no? Sobre una parte muy importante de la ciudad que es la calle, ¿no? La calle entendida pues en su máxima extensión. Bien, fijaros que yo, cuando estaba diciendo, ¿por dónde empiezo, no? Madrid es una ciudad muy grande, voy a utilizar imágenes fundamentalmente de Madrid, pero decía, ¿por dónde empiezo, no? Me voy de entrada al centro, me voy al barrio de Salamanca a buscar las calles más, más representativas, con mejores niveles de urbanización, o empiezo, pues ¿por dónde empiezo, no? Y dije, pues voy a empezar por una calle que yo recorro todas las mañanas antes de venir al CEAPAT, ¿no? Es una especie de atajo que ya me conozco para transitar por el barrio de la Latina y salir a la avenida de Oporto, ¿no? Y todas las mañanas cuando paso por esta calle, pues la verdad es que tengo una sensación un tanto, pues triste, ¿no? Digamos que es la mínima expresión de lo que es una calle, ¿no? La U urbana, esta que habla Juli Capella en su libro, pues ¿no? Esa sección definida por la fachada de los edificios y la sección de la calle, ¿no? Dividida en calzada y acera. Dije, pues voy a empezar por una imagen de una calle como hay decenas en los barrios de la ciudad de Madrid, ¿no? Si entendemos la calle y dentro de la calle la acera, que es la división o la sección que vamos a utilizar como peatones, y entendemos esto como un carril más de circulación, solo que exclusivamente para el uso de peatones, pues si cumple unos requisitos de sección y de cualidad en sus pavimentos, etcétera, pues podría cumplir mal que bien ese requisito, ¿no? La verdad es que menos que eso,
pues nos queda a lo mejor la imagen de algunos cascos históricos donde no se han hecho labores de peatonalización, ¿no? Y sigue existiendo esa división entre calzada y acera, y que nos da una imagen de lo curioso, ¿no? del éxito de cómo el vehículo automóvil ha ganado la partida, ¿no? Y si os fijáis, en cualquier calle de un casco histórico de nuestras ciudades, siempre la sección útil de paso es la que marca la anchura de un vehículo, y en cambio los peatones veis cómo van disminuyendo las aceras hasta prácticamente hacerse imperceptibles, ¿no? Si estamos hablando de esta generación de personas de entre 70 y 85 años, si ser peatón en la ciudad de Madrid en concreto es muy complicado, no os digo nada para estos usuarios, ¿no? Usuarios que van a ser muy sensibles a muchas de las casuísticas que se dan en nuestras ciudades. Siempre me ha llamado la atención cuando es el propio ayuntamiento con sus amueblamientos indebidos, cuando es el que nos expulsa de la calzada, perdón, de las aceras hacia la calzada, ¿no? Nunca entenderé esta forma de proceder, ¿no? Que es muy numerosa en muchas de nuestras ciudades y que, bueno, pues la sabiduría popular parece que le pone nombre, ¿no? Bien, pero fijaros, incluso en estas calles, pues de repente hay situaciones que resultan muy curiosas, ¿no? Bueno, la verdad es que la calidad de la pintada pues es muy buena, ¿no? Hasta en el sitio más recóndito puedes encontrar de repente un espacio y un lugar que, bueno, que te transmite algo, ¿no? ¿Por qué Rambo, no? No me extraña, ¿no? Fijaros que al lado de esa imagen está este centro, que os lo acerco, centro de día nuestros abuelos, atención especializada en demencia senil, ¿no? Desde luego hay que ser un poco Rambo para poder transitar y llegar a este centro de mayores, ¿no? Simplemente por el lugar donde está ubicado. Si nosotros circunscribimos la ciudad y las calles en concreto a una mera senda por la que poder transitar, pues cumplirá ese papel de ir de un punto a otro, siempre y cuando no tenga necesidades especiales, siempre y cuando no te cruces con otro usuario, o siempre y cuando tengas, bueno, seas un HAPS, ¿no? Un joven sobradamente preparado no solamente a nivel intelectual, sino también a nivel físico, ¿no? Lo que pasa es que la realidad es otra. Fijaros en el entorno de estas mismas calles que estoy utilizando de principio, de repente llegamos a una rotonda donde confluyen 5 calles, ¿no? Y ves la rotonda, que la veis ahí en el centro, con 2 arbolitos, rodeada por los coches, ¿no? Es la imagen esa de los Far West famosos, ¿no? La caravana ahí defendiéndose de los indios que dan dando vueltas y nadie puede escapar, ¿no? A esta rotonda ni puedes llegar ni los árboles pueden escapar. Me resulta curioso que en uno de los pocos lugares donde se dispone de unos cuantos metros cuadrados no se socialice ese espacio, se coloquen unos bancos, se enrase el nivel del pavimento, se coloquen algunos pasos de peatones y en un entorno donde falta espacio para la socialización, pues resulta que el poco disponible, la calidad de la urbanización, pues lamentablemente deja mucho que desear, ¿no? Bien, vamos un poco más allá, vamos ensanchando las aceras, vamos consiguiendo un tránsito peatonal más fluido, pero seguimos sin encontrar una calle que la podemos considerar como amable con las personas mayores o una calle amigable absolutamente con todos los usuarios, ¿no? Otro paso más, le colocamos arbolado, qué duda cabe, ¿no? que la vegetación, el arbolado urbano mejora sustancialmente la escenografía urbana, ¿no? Y de repente esos toques verdes pues son de agradecer en un entorno, en un espacio donde dominan los grises y otro tipo de colores, ¿no? Bien, fijaros que si dividimos una calle, ¿no? y aislamos esa parte destinada al tránsito peatonal y conseguimos unos espacios adyacentes donde se pueda uno parar, donde pueda deambular, donde pueda sentarse a contemplar la vida pasar, incluso relacionarse con otras personas que se hayan sentado en nuestra proximidad, pues estamos consiguiendo dar un paso hacia adelante, ¿no? Estamos consiguiendo pues precisamente eso, ¿no? Que el espacio, que la calle se convierta en ese lugar donde se puedan producir intercambios entre las distintas personas, ¿no? Vemos que, bueno, que van creciendo las aceras, van creciendo los espacios destinados a las infraestructuras. Es de agradecer la actuación que se hizo en la calle Fuencarral hace ya unos años, donde, si la recordáis antiguamente, era una vía con 2 carriles de circulación por sentido, más las bandas de aparcamiento, y donde las aceras pues eran muy estrechas, ¿no? Si paseáis un domingo, o esta es una tarde de la semana pasada, o cualquier domingo, pues es una calle que está tomada por los peatones, incluso con una diferenciación entre la banda de tránsito y una zona, pues, bueno, más estancial, donde se puedan desarrollar una serie de actividades, ¿no? Pero fijaros en esta calle de Berlín, ¿no? Con una calidad en cuanto a
a la urbanización, ¿no? Fijaros en esa zona verde, con esos entrantes con sus bancos, pero bueno, le sigue faltando todavía algo más, ¿no? Como puede ser aquello que proporciona la cercanía del comercio, ¿no? Las tiendas, los escaparates, que provocan ese intercambio, ese que si pasas por ese lugar durante todos los días, yo voy al gimnasio por la noche, y en el tránsito que hay de mi casa al gimnasio, que pueden ser 500 metros, pues hay un chino que todas las noches me saluda porque está sentado en la puerta, y hay un doner kebab de estos, con lo cual hay un pakistaní que también me saluda. Yo en el chino compro poco, fundamentalmente esas urgencias dominicales, los olvidos, no por nada, y en el pakistaní pues no soy muy consumidor de los doner kebabs por los aportes calóricos nada deseables que conllevan para mi persona, ¿no? Pero los saludo absolutamente todos los días, ¿no? Ellos ven que yo paso, yo veo que ellos siguen ahí y, bueno, pues hay una cierta relación, aunque solamente sea visual y de saludo, que desde luego es deseable, ¿no? Fijaros, en teoría, las calles, las aceras se dimensionan en función de los niveles de servicio que se les exigen, ¿no? Hay 6 niveles de servicio. Pero además, y en función sobre todo, además de ese tránsito peatonal previsto, pues también tienen que dar cabida a una serie de elementos de mobiliario urbano que se supone que están al servicio de los usuarios y que vamos a ver que muchas veces, pues lamentablemente no es así, ¿no? No todas las aceras admiten los mismos elementos de mobiliario urbano, como hemos visto en la fotografía anterior, pero desde luego son elementos fundamentales, ¿no? Fijaros, Madrid, desde mi punto de vista, tiene abandonada la función del pavimento, ¿no? El pavimento es una forma de comunicar, es una forma también de dar calidad estética a la escenografía donde se desarrolla nuestra vida. Y también nos puede ayudar a percibir el espacio, y a aquellas personas con discapacidad visual, resto visual, les pueden ayudar a entender, ¿no? Esa linealidad, ese espacio destinado al tránsito o ese otro destinado a las infraestructuras, ¿no? Y como muchas veces con pocos medios, fijaros en esta calle de Málaga, con un recorrido muy agradable, sobre todo en los meses de verano, con estos naranjos que hacen una bóveda verde por el cual transitar pues resulta una experiencia sumamente agradecida, o este tratamiento de pavimentos, salvo los días de lluvia, ¿no? Tenemos que tener cuidado también, no solamente dar satisfacción al ojo, sino además que no convirtamos aquello en una pista de patinaje los días que llueve, ¿no? El pavimento tiene que ser por supuesto, no deslizante en seco y en mojado. Porque estos usuarios van a ser muy sensibles a la calidad del pavimento, ¿no? Simplemente por el mero hecho de cumplir años, pues perdemos capacidad de tono muscular, capacidad auditiva, capacidad visual, entonces vamos a ser muy sensibles a determinadas situaciones que se producen en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquiera de los pavimentos, todas estas fotos están hechas en la vía pública, pues obviamente no parece, como ocurre en Madrid-Río, aunque sea en unas superficies controladas, pues este no parece que sea un pavimento muy adecuado para este tipo de usuarios, ¿no? No digo que no lo utilicemos, pero sí que, bueno, pues hagamos franjas por los cuales circular, ¿no? Yo observo mucho por dónde transitan las personas mayores, esta forma parte de una serie de diapositivas, y si os fijáis, estas dos señoras que salían de misa, pues bueno, iban hablando juntas, pero luego se van separando y cada una de ellas elige la senda que es más sencilla, la que es más planita, la que ofrece menos dificultades, porque el resto de la plataforma de la calle está pavimentada con guijarros de gran tamaño, ¿no? Fijaros qué sencillo sería si las dos laterales tuvieran la dimensión suficiente para que pudieran seguir transitando las dos juntas, como ocurre en otros lugares, ¿no? El mantenimiento del pavimento, esto es una foto de la calle Carretas en María Montera, no me acuerdo muy bien, pues bueno, pues donde esa dualidad de tráfico rodado, tráfico peatonal, si hay falta de mantenimiento o los materiales no están correctamente situados, pues va a dar lugar a roturas, si la puesta en obra no es correcta y faltan pues las juntas de dilatación, pues los materiales se mueven, ¿no? Y nos dan estas fallas que, bueno, que con la luz del día pues son fácilmente detectables, pero que suponen, yo os digo, un obstáculo muy serio para estos usuarios, ¿no? Fijaros, lo ha comentado, la alcantarilla, tan difícil es enrasar una alcantarilla. Fijaros qué diferencia entre esta alcantarilla de la ciudad de Madrid o esta otra, ¿no? De una ciudad europea, donde veis el cariño en los pavimentos. Fijaros ese corte perfecto de la losa de granito con la circunferencia de la tapa de registro. No sé, parece que hay un cierto cariño, ¿no? Por los materiales, por los acabados, por la textura, en definitiva, por lo que quieres comunicar a los usuarios, ¿no? También la elección de los elementos
de arbolado es fundamental, ¿no? No todas las especies son susceptibles de ser plantadas en los mismos lugares porque nos van a deconstruir la acera. Los seres vivos, las plantas, los árboles tienen la mala costumbre de crecer, ¿no? Y de invadir aquel espacio que necesitan, ¿no? Fijaros también la importancia que tiene el arbolado en la percepción de la calle, ¿no? Esta es la avenida Juan de Herrera, la calle que lleva a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Esta fotografía está hecha hace una semana exactamente, a principios del mes de junio. Bueno, veis que la calidad del ajardinamiento pues no es excesiva, ¿no? Más bien es, pues bueno, esa imagen de que la naturaleza haga lo que pueda. Pero fijaros la percepción de la misma calle en el otoño, ¿no? Cómo mejora, ¿no? Esa percepción de un espacio, cómo varía en función de la estación del año, pues también forma parte, ¿no?, de lo que podemos aportar, ya os digo, a esa percepción de la ciudad, ¿no? Susceptible de mejoras, por supuesto, ¿no? Lo que han aportado los pavimentos táctiles para las personas ciegas o con resto visual, ¿no? Lo que han supuesto como mejora de la percepción de los espacios públicos, ¿no? Y así, pues bueno, ya no nos resulta extraño pues encontrarnos con este tipo de pavimentos de encaminamiento, de autonadura, que nos van a servir para acceder de una forma más cómoda a los medios de transporte o cruzar una calle de forma cómoda y segura, ¿no? Y se ha hablado aquí de lo de cruzar una calle, ¿no? Todavía es uno de los, posiblemente de los actos, pues que a las personas mayores, y en este de rango de edad todavía más, les producen, ¿no? Fijaros, me he metido en el informe MAFRE de seguridad vial y dice que atendiendo a la edad, los mayores de 60 años son el grupo de peatones con más riesgo de sufrir un atropello, ya que representando un 20% de la población, concentran más del 30% de los accidentes que se producen por este motivo. Así, más de 3.000 personas mayores de 60 años son atropelladas al año en España y más del 60% de los fallecidos por atropello son mayores de 60 años, ¿no? Bien, no nos tiene que extrañar si conocéis este cruce de peatones, ¿no? Buceando en Internet me puse a buscar la velocidad de cruce en los pasos, en los cruces regulados por semáforo en la ciudad de Madrid, ¿no? Y nos habla de que en Madrid la media es 1,3 metros por segundo. Hay en el Paseo Central de Recoletos hay un paso de peatones que baja a 0,88 metros por segundo. En Alcalá, a la altura de Sol, pues hay un paso de peatones regulado a 0,25 metros por segundo, etcétera, etcétera, ¿no? También hay lugares que suben a 1,4, incluso a 2 metros cuadrados, perdón, 2 metros lineales por segundo. Y a su vez luego, en la ciudad de Barcelona estamos en 0,9 metros por segundo y en Vitoria 0,7 metros por segundo. Es decir, que los ayuntamientos tienen la potestad de decidir cuál es la velocidad de cruce en su semáforo, ¿no? Luego me metí también en Internet para ver si tenía alguna referencia sobre cuál es la velocidad caminando de las personas mayores, ¿no? Y nos encontramos que en el rango de 70 a 75 años la velocidad media es de 0,9 metros por segundo, de 76 a 80 años sería de 0,8 metros por segundo y a partir de los 81 años varía de 0,6 a 0,7 metros por segundo. Quiere decirse que la mayoría del rango de estos usuarios están fuera de la marca necesaria para cruzar un semáforo en la ciudad de Madrid. Yo creo que ese es un síntoma de calidad muy interesante a estudiar, ¿no? Si os fijáis en estos pasos de peatones que tienen bastantes carriles a cruzar, es muy difícil ver a una persona mayor, ¿no? Por eso proliferan estas señales, ¿no? Nos recuerdan continuamente, sobre todo en la cercanía de los centros de mayores, que tengamos precaución porque hay usuarios que circulan más despacio, ¿no? O estos semáforos que nos exigen tener una marca mínima personal para transitar por la ciudad, ¿no? ¿Es esta la ciudad que queremos? ¿Son estos los pasos de peatones que queremos? Es decir, nosotros queremos establecer una marca mínima para las personas. Es decir, si yo soy una persona que camino más despacio, ante este semáforo tengo dos opciones: jugármela o mejorar mi marca personal, ¿no? Sabéis que estos semáforos, cuando se te acaba el tiempo, el señor empieza a correr, ¿no? Pero si yo no tengo esa posibilidad, ¿qué es lo que ocurre, no? Bien, fijaros, otro aspecto fundamental, el bajar una escalera, ¿no? Fijaros en esta secuencia. Yo recuerdo cuando estás bajando por una pendiente, ¿no? Te pones de lado, flexionas las rodillas y vas bajando en dirección de la pendiente, ¿no? Es curioso cómo algunas personas mayores enfrentan un obstáculo como es una escalera, ¿no? Los criterios de diseño ya lo sabemos, dimensiones de huella, tabica, la importancia que tienen los pasamanos. A esta escalera le dotas un pasamanos y este señor, en vez de bajar peldaño, y fijaros que muy atento a dónde pone el pie, o en esta otra diapositiva en donde fijaros en la secuencia, ¿no? Cómo la persona, no es la arquitectura, no es el diseño de esa escalera el que se adecúa a las necesidades funcionales de los usuarios. Son las personas las que se adecúan al diseño arquitectónico de ese lugar y, bueno, se sirven de sus habilidades para intentar suplementar aquellas características que ese espacio no les da, ¿no?
Fijaros en esta imagen, cómo ambas personas van mirando al suelo, porque es importante el lugar donde se apoyan, ¿no? O esta otra, ¿no? Fijaros qué magnífico ejemplo, rampa, escalera, escalera, rampa. La cría con buena forma física utiliza la escalera, esa persona mayor utiliza la rampa. Los dos están compartiendo el mismo espacio, los dos están circulando en el mismo lugar, los dos están disfrutando de ese. Estas dos señoras iban hablando también en paralelo para llegar a la escalera, en trenecito para ganarse el pasamanos, porque fijaros que también la oferta de la escalera con ese, es una pena, se ven las diapositivas muy oscuras, se ven bastante mejor creo en la segunda pantalla, disculpar, ¿no? Qué pena. En fin, bueno, o esta otra que también me gusta mucho ponerla, no renuncio, porque vuelve a ser otra vez lo mismo, ¿no? En la ciudad de Jaén, en una rampa que hay alrededor del Palacio de Congresos. Fijaros en este usuario con su bastón, fijaros cuál es la secuencia, cómo su brazo va ajustándose a la altura de ese murete, que es lo que necesita para apoyarse, ¿no? Bien, afortunadamente cada vez más ciudades, y por ejemplo Pamplona puede ser un ejemplo de ello, la utilización de ascensores urbanos, ¿no? Es decir, fijaros, si la oferta es subir esa escalera, si al lado coloco este elemento, va a permitir absolutamente a todos los usuarios salvar ese obstáculo. Se ha hablado aquí de la importancia de los bancos, ¿no? Yo la verdad es que me avergüenzo como madrileño de cuáles son las opciones que tenemos para sentarnos, ¿no? En los volardos, los alcorques. Esta foto está hecha ayer domingo en la plaza de Jacinto Benavente, o esta otra en los Muretes. Si nos vamos a la Puerta del Sol de Madrid, esta es la oferta. Las dos fuentes que hay tienen ahí un zocalito, tienen un ligero pedestal, y ahí está también toda la tribu rodeando, ¿no? Pues no me parece lógico que esta sea la oferta. Los chavales jóvenes se acoplan a cualquier lugar, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Qué diferencia en este comercio, ¿no? Donde el propietario coloca unos cojines mulliditos y aquel que se quiera sentar, pues lo puede hacer, ¿no? O en la calle Fuencarral de Madrid, recientemente peatonalizada, ¿no? Con una gran profusión de tiendas. Fijaros, ¿no? Esta foto está hecha el sábado por la tarde, una cantidad de gente impresionante, y estas fotos están hechas el domingo por la mañana porque quería ver cuál era el soporte a toda esa actividad, ¿no? Y es bueno un pavimento más o menos anodino, continuo, unos alcorques pues maltratados, la verdad, y como podéis observar en estas fotos, a la derecha 1, 2, 3, en la siguiente 1, 2 y en la siguiente 6 y 7. 7 sillas para sentarse en ese espacio, ¿no? O cómo, bueno, pues sigue afortunadamente, pues bueno, los pocos espacios, los pocos registros que hay en esos metros cuadrados disponibles en las intersecciones de muchas calles, pues bueno, pues al final se convierten en el lugar donde colocar esos dos banquitos, y ahí veis a unas personas sentadas, ¿no? O estos otros, la importancia que tiene el diseño del banco, el elegirlos frente a un dado de hormigón, pues prefiero una silla con apoyabrazos y madera, ¿no? O estos bancos. Fijaros qué diferencia, ¿no? El tratamiento que se da al peatón, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, en Times Square, ¿no? Donde yo siento envidia de que ahí tienes esas mesitas que podemos utilizar, ¿no? Beber agua es otra utopía, y ya para finalizar, simplemente en este paseo me encontré con estas rutas para caminar, ¿no? Donde el Ayuntamiento de Madrid nos describe una serie de rutas y nos dice además, fijaros entre los consejos, imprescindible beber, somos agua que piensa, un vaso 10 minutos antes de empezar y caminar, otro cada 20 minutos y uno más al terminar, ¿no? Si no hay ninguna fuente en todo el recorrido que hice, no hay ni una sola fuente para beber agua. Y fijaros, ¿no? La sabiduría popular pone abajo el cartel: tú sigue estas rutas y si quieres beber o sentarte, métete en un bar a consumir, que nosotros ya nos encargamos de quitar todas las fuentes de agua potable y bancos para sentarte. Miramos por tu salud y por nuestro bolsillo. Es decir, eso es lo que piensan los ciudadanos de Madrid de muchas de estas situaciones, ¿no? Pero fijaros que también la calle es es un espacio para el arte, es un espacio para el disfrute, es un espacio para el deleite, en definitiva, es un espacio para la reivindicación, para la protesta, es decir, para el comercio a gran o pequeña escala, ¿no? Gracias por vuestra atención. Gracias, Carlos, por tu visión de la ciudad, de ese espacio compartido. Yo cuando voy por la calle siempre pienso, ¿dónde estará Carlos con su cámara? Porque hay que tener cuidado, es una recomendación que os hago. Bueno, en cualquier caso, la ciudad es un espacio vivo, un espacio que se transforma día a día, y muchas veces esas transformaciones no sabemos de dónde vienen, ¿no? Hay veces que pues, conocemos programas como el que nos comentaba Angelina, de las ciudades amigables, las ciudades accesibles, las ciudades inteligentes, tan de moda hoy en día, ¿no? Pero hay muchas otras acciones
que se producen en la ciudad y que llevan lo que yo llamaría, no voy a decir daños colaterales, sino al revés, ventajas colaterales, ¿no? Que debemos aprovechar esas sinergias para que la ciudad cambie a nuestro favor. Bueno, pues para eso está hoy aquí Marc Todt. Bueno, está en el extremo de la mesa. Ahora, espera, Marc, te voy a presentar y ahora te cambias de sitio, ¿vale? Bien, Marc Todt viene de Manchester, pero ha viajado por todo el mundo como consultor en accesibilidad, en particular en eventos, en grandes eventos deportivos, es su especialidad, accesibilidad en grandes eventos deportivos. Yo le conocí hace unos años, 2 meses antes de que comenzaran las Olimpiadas en Londres 2012. Él era ahí el responsable de accesibilidad en el equipo técnico de las Olimpiadas. Después, allí, por ese trabajo, recibió de la Reina de Inglaterra la medalla del Imperio Británico. Y después de este trabajo, pues, ha viajado como asesor pues, en las Olimpiadas de Sochi, Brasil. Bueno, él nos lo va a contar y nos va a contar cómo es posible el transformar la ciudad también a nuestro favor, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias. Sorry. Bueno, perdonad, va a ser en inglés la charla, si queréis coger cascos, ¿vale? Se me ha olvidado avisar. ¿Esto es el principio? Okay. Better, much better. Gracias. Buenos días. Thank you very much for inviting me to speak with... Muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Estoy encantado de estar en Madrid. Y voy a hablarles... tenemos una diapositiva en rojo y negro, una novedad. Un momentito, por favor. No estaba así. Es que esto es nuevo. No estaba en rojo la presentación. ¿Por qué? I don't like red. I'm a Manchester City supporter. No me gusta particularmente el color rojo, porque soy del Manchester United. Sabotage. Yes. No sé lo que pasa. Está toda la pantalla en roja. Ah. Oh. Cerrar, a ver. Thank you. Oh, always. Ok. Esto es mejor. Okay. Okay. Bien, gracias. Bien, se acabó el momento de pánico. Bien, me han pedido que hable acerca del diseño inclusivo y la accesibilidad desde Manchester a Río, pasando por Londres y Sochi. Un viaje larguísimo, como se podrán imaginar. Yo
llevo interesado en las cuestiones de accesibilidad como militante, que soy desde hace 30 años. Y yo creo que sigo siendo, a pesar de que soy consultor, sigo siendo un militante, un activista. Nosotros proporcionamos a arquitectos soluciones de accesibilidad. He trabajado con el Ayuntamiento de Manchester en muchos años y en 1999 monté mi propia empresa de consultoría y nos concentramos en trabajar con personas que organizan grandes eventos, fundamentalmente los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Así que fuimos contratados tanto por esas empresas organizadoras como por distintos ayuntamientos que buscan esas soluciones de movilidad y accesibilidad. Fui contratado por el Comité de Organización de los Juegos Paralímpicos y he venido hoy a hablar para compartir con ustedes algunas soluciones de accesibilidad, algunos desafíos en términos de accesibilidad que nos hemos encontrado en distintas ciudades y distintos entornos en todo el mundo. Para mí todo empezó en mi ciudad natal de Manchester. Fue entonces cuando se puso en marcha la campaña de hagamos más accesible la ciudad de Manchester. Eso fue en 1988, a pesar de que yo tenga este aspecto tan juvenil. Nosotros recibimos una solicitud muy sencilla, que fue dotar de rampas y de aseos accesibles a la ciudad. Es decir, solicitudes realmente, demandas muy simples. Queríamos poder acceder a los edificios municipales, como el ayuntamiento que vemos aquí en la fotografía, y también poder pasear por nuestra ciudad. Y es muy interesante ver el tipo de desafíos y obstáculos que se presentan aquí en Madrid, que son muy parecidos a los que vemos en otras ciudades. Manchester es la ciudad de los taxis negros. También queríamos dotar de accesibilidad de esos vehículos y también queríamos poner en marcha un nuevo servicio de transporte, el servicio de metro, dotado de también accesibilidad. Así que nosotros pedimos cosas que realmente hoy se considerarían como elementos básicos, pero estamos hablando de 1988. Ahora, en Manchester, muchos años después, disponemos de 3.000 taxis accesibles, completamente accesibles. Todos y cada uno de esos taxis negros en Manchester son accesibles. El sistema de metro consiste en 7 líneas que van de norte a sur, de este a oeste, todas ellas accesibles. Todas y cada una de sus estaciones son accesibles. La mayor parte de nuestras calles más comerciales se han peatonalizado y son accesibles. Y todos los edificios municipales también son perfectamente accesibles, incluida nuestra biblioteca central, e incluso algunos edificios del patrimonio de la ciudad son accesibles. Pero aquí el mensaje que quiero compartir con ustedes es que nosotros empezamos con unas expectativas muy bajas en 1988 y las cosas siguen cambiando en Manchester y todavía queda mucho por hacer, pero creo que esa campaña de 1988 ha sido todo un éxito. Y ahora hablemos de Londres 2012, de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Yo fui un asesor en materia de accesibilidad y el desafío y los requisitos que nos planteaban los organizadores eran muy distintos de los que vimos en Manchester. El problema con Londres era las altas expectativas y no las bajas expectativas y los objetivos tan elevados que nos pusimos. De hecho, uno de los temas fundamentales de esos Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Londres era utilizar el poder de esos Juegos para generar un cambio. Y este era uno de los motivos por el que Londres se propuso como sede de esos Juegos. Queríamos convertir a esa ciudad en la mejor ciudad del mundo en términos de accesibilidad e inclusión. Así que las expectativas por parte de los organizadores eran enormes, pero también lo eran las de los visitantes.
que acudieron a la ciudad con motivo de los Juegos Olímpicos. Y, de hecho, Londres reunió al mayor número de personas con discapacidad física de todo el mundo. Si incluimos a los atletas y a los visitantes que vinieron de Inglaterra y del resto del mundo, y se reunieron en esa ciudad. Y lo que trato de explicarles, dándoles estos ejemplos sobre Londres y Manchester, es que la ciudad pretendía mostrar con el ejemplo, liderar con el ejemplo. Estamos hablando de un ayuntamiento de una antigüedad de 250 años que nosotros convertimos en un edificio accesible, dando ejemplo al resto de la ciudad, como por ejemplo locales comerciales y otros edificios de la ciudad. En cuanto a los problemas de accesibilidad en Londres, eran muy diferentes de los que encontramos en otros lugares. Así que algunas cosas que interpretamos como problemas probablemente se entenderían como virtudes en otros lugares. Por ejemplo, solo se disponía de 350 habitaciones de hotel con duchas accesibles. En otras ciudades esto se consideraría un número aceptable de habitaciones de plazas hoteleras. Sin embargo, no es así. Solo el 80% del metro de Londres era accesible. Y solo disponíamos de 7.000 autobuses accesibles. Y descubrimos que en el Reino Unido había 421 intérpretes de signos. Hemos visto, sin embargo, que en otras ciudades esa cifra es muy inferior. Por lo tanto, esta cifra se consideraría positiva en otras ciudades, pero no en Londres. Todo depende de nuestro entorno y de nuestra cultura. De nuevo, seguimos liderando con nuestro ejemplo y convertimos a Londres en una ciudad abierta a todos. Y nos aseguramos de que todas las instalaciones dispusieran de aseos accesibles. Y no solo creamos esos aseos que marcaba la ley, sino muchos más. Nosotros, por ejemplo, creamos aseos con vestuarios, es decir, con un anexo para dotar de mayor accesibilidad a estas instalaciones. También habilitamos los espacios para los ciegos que iban acompañados con sus perros guías. Y, de hecho, durante los propios juegos nosotros proporcionamos comentaristas y locuciones para personas invidentes. Nos aseguramos asimismo de que todas las instalaciones fueran accesibles, no solo para los espectadores. También queríamos facilitar accesibilidad para las zonas de las zonas VIP, las zonas destinadas a hostelería, cafetería, restaurantes. Y Sochi nos planteó un desafío completamente diferente, completamente distinto de lo que vimos en Londres y en Manchester. Y como activista en este ámbito de la accesibilidad, me pareció un proyecto muy interesante, me encantó el pueblo ruso y, desde luego, los problemas a los que nos enfrentamos eran completamente distintos.
digamos que de alguna manera nosotros partíamos de cero en cuanto a lo que se entendía por el diseño inclusivo y la accesibilidad. Tenían una actitud muy diferente frente a la discapacidad, especialmente cuando yo pensaba en la Europa Occidental y el Reino Unido. Pero tenían un comité organizador que estaba muy comprometido con la causa de la accesibilidad, porque ellos iban a ser quienes organizarían los Juegos de Invierno Paralímpicos. Así que cuando llegué a Sochi, me encontré con un entorno muy complicado. Era un entorno alpino, las ciudades disponían de muy poca accesibilidad y de hecho lo que vemos en la fotografía de la derecha con los dos corredores corriendo por encima de por esas escaleras con esas dos rampas nos da una idea de la clase de accesibilidad que nos encontramos allí. Así que el desafío era diametralmente opuesto a lo que habíamos venido trabajando en el pasado, pero eso nos animó en este proyecto. Así que después de trabajar con el comité organizador de Sochi, al cabo de 2 años, ellos seguían cometiendo errores, pero reconocían sus equivocaciones y nos pedían soluciones. Así que las dos fotografías que aparecen en esta diapositiva muestran cómo las máquinas expendedoras de billetes eran demasiado altas para las personas con discapacidad. Todo esto se corrigió. A la izquierda vemos otra fotografía que muestra una de las instalaciones en la zona alpina, en la zona montañosa, próxima a la cafetería, que estaba en la primera planta, y esa cafetería no disponía de un ascensor. Y creo que lo que voy a hacer es daros una idea del tipo de cambios y el tipo de mejorías que apreciamos en el Aeropuerto Internacional de Sochi. El aeropuerto quería convertirse en un ejemplo en términos de buena accesibilidad y diseño para luego predicar con su ejemplo en el resto de los aeropuertos del país. Nos encontramos con muchos obstáculos y esta fotografía muestra el acceso desde la calle al aeropuerto. Así es como nos lo encontramos en 2011. Y para 2013-2014 empezaron a comprender y a invertir y a trabajar para crear rutas más accesibles. Y este es el tipo de rampa que nos encontramos a nuestra llegada a Sochi y finalmente entendieron la importancia de los pasamanos y de las rampas con gradientes moderadas. También se dieron cuenta de que había que proporcionar servicios para las personas invidentes. Y en este sentido, y os voy a enseñar algunos ejemplos, se ha progresado mucho y sobre todo se ha modificado la mentalidad de las personas. Así que empezamos a ver estos carteles amarillos aparecer por todo el aeropuerto. Carteles amarillos en el marco de las puertas, alrededor de los ascensores, que yo he creado de hecho un monstruo de accesibilidad en el aeropuerto de Sochi, pero estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido, porque creo que es fantástico. De hecho, se lo tomaron tan en serio que este hombre llevaba esta banda amarilla en el aeropuerto, pero sí que apreciamos que esas ideas que habíamos trasladado al aeropuerto de Sochi se replicaron en otras partes de la ciudad.
No siempre hicieron las cosas correctamente, pero desde luego tuvo un impacto considerable. Y, sin embargo, siguieron construyendo edificios como este. Esto no tiene nada que ver con la accesibilidad. Esto es lo que nos demuestra que simplemente añadiendo los carteles y la pintura amarilla no se creaban edificios más accesibles. En lo que sí que observamos enormes mejorías fue en los servicios de transporte. La nueva línea de ferrocarril que conectaba a Sochi con el aeropuerto internacional, no nos estamos refiriendo a un metro ligero, sino a una línea ferroviaria en plena regla, se ha dotado de accesibilidad. Así que, obviamente, las autoridades de Sochi han cometido muchos errores, pero sin duda han avanzado muchísimo en 3 años, lo que a nosotros en Manchester nos llevó 20 años. Por lo tanto, se pueden sentir orgullosos de lo que han conseguido. Y los Juegos de Río se van a celebrar en 2016. Llevo 2 años trabajando con el comité organizador allí. Se trata de una situación completamente diferente. Tienen un movimiento paraolímpico muy potente en Brasil y saben lo importante que es dotar a la ciudad de un diseño inclusivo, y en algunos aspectos esto se parece a lo que han comentado ya sobre Madrid. Tenemos unas comunidades muy fuertes y problemas de accesibilidad, y la presencia de esas comunidades ayuda en el sentido de que podemos materializar estos cambios en la accesibilidad de la ciudad. Sin embargo, nos encontramos con otros tipos de problemas. En particular, en Río, lo que vemos es el problema de los pavimentos. La superficie tradicional, el pavimento tradicional, es algo que podemos encontrar en todas las partes de la ciudad de Río de Janeiro. Así que una de las cosas que tenemos que hacer es crear calzadas y aceras más accesibles, pero nos encontramos con que las comunidades insistían en conservar sus tradicionales pavimentos, y lo que hemos hecho ha sido mejorar los servicios de mantenimiento de esos pavimentos. En cuanto al transporte en Río, esto es una cuestión muy compleja y es interesante ver cómo en Brasil piensan de forma muy distinta a nosotros en Manchester, por ejemplo. Todos utilizan el tranvía, es un medio de transporte barato, pero no es nada accesible. Sí que disponen de una serie de taxis accesibles, pero son muy pocos. Tienen un sistema de licencias muy distintas y son muy caros. Por lo tanto, esto crea en la realidad una discriminación que sufren sobre todo las personas discapacitadas. He tratado de explicar este problema a los habitantes de Río, y no hemos conseguido avanzar tanto como quisiéramos en este sentido. Asimismo, hemos apreciado una actitud muy diferente a la hora de introducir cambios en su sector turístico. Nosotros les hemos explicado que hay que aumentar la accesibilidad y siempre tenemos que depender de la buena voluntad de los propietarios, por ejemplo, de locales comerciales, restaurantes, etcétera. Así que, para terminar, creo que las cosas que me gustaría señalar a modo de conclusiones es que Reino Unido sí que dispone de muchas ciudades accesibles, pero nos ha llevado 25 años llegar hasta el punto en el que estamos. Sochi está dando pasos de gigante en un plazo de tiempo muy corto.
corto, está cometiendo errores y Río tiene una actitud completamente distinta hacia la accesibilidad, pero creemos que vamos a conseguir mejorar. Obviamente tenemos que ser pacientes con la gente, pero desde luego no deberíamos conformarnos. Muchas gracias por escucharme y mi próxima parada es Pyeongchang 2018. Gracias. Muchas gracias, Mar, por este viaje que hemos hecho en estos minutos por todos estos países. Bueno, creer en una ciudad mejor es parte del plan para hacerlo posible. Por eso, nada mejor que contar con la universidad. La universidad es el lugar donde las personas se están formando, donde pueden imaginar, idear y hacer y empezar a hacer real todas estas peticiones que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Por eso hemos invitado a Blanca Lleón, que es, Blanca es arquitecta, lleva una carrera profesional, una trayectoria profesional muy grande, con muchísimas obras que todos conocemos, pero siempre le ha preocupado el tema de habitar, los lugares de habitar, ¿no? Tiene publicaciones a este respecto y actualmente, es catedrática de proyectos arquitectónicos y además es adjunta a la dirección en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y durante este año ha estado trabajando en un proyecto con sus alumnos de máster llamado Vivir 100 años, longevidad y ciudad futura. Blanca hace unas semanas estuvo aquí en el CEAPAT, nos estuvo contando este proyecto, cómo había sido desarrollado y de esta conversación pues surgió el que ella esté aquí y además pues otras futuras colaboraciones, así espero, ¿no? Ella nos va a contar cómo es este proyecto, porque este proyecto yo creo que consta de estas dos partes que os comentaba al principio, ¿no? Creer en que es posible hacerlo mejor y contar con un plan para ello, ¿vale? Pues adelante, Blanca. Bien, sí. A ver si el mío no sale rojo. CEAPAT, ¿tienes ahí una CEAPAT que se llama? Si queréis, mientras que Blanca entre la... Ahí lo tienes, CEAPAT, ¿no? Sí, vale. La primera imagen. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con vosotros, por la invitación. Voy a empezar inmediatamente porque no se nos eche el tiempo encima. Nosotros efectivamente empezamos una investigación este año en el seminario del máster de la Escuela de Arquitectura, la Politécnica de Madrid. Una propuesta que yo lancé
como una inquietud personal, porque realmente los arquitectos creo que tenemos que tomar mucho más conciencia de lo que significa el cambio demográfico que se nos avecina, que ya está sucediendo en nuestro entorno, en el mundo entero, pero fundamentalmente en nuestro entorno en Europa. Vamos hacia una sociedad longeva, una ciudad que también envejece y, por tanto, la arquitectura y las ciudades tienen que ir pensándose para esta población que va a ser mayoritaria. Empezamos entonces a hacer este programa de investigación y yo lo voy a contar un poquito casi como un método de trabajo y como un trabajo en curso. No voy a contar tantos resultados y tampoco voy a hablar mucho de situaciones presentes. Para nosotros la palabra futuro es importante, es decir, estamos haciendo una prospección de lo que vendrá, en los próximos tiempos. Estas imágenes son irreales. Jimi Hendrix, Jim Morrison nunca llegaron a ser así, porque murieron jóvenes, murieron en los años 40. Esto sería hoy, hoy serían así. Hoy tendrían 70 años, más o menos, y serían así. Pero realmente Jimi Hendrix, murió en los años 40, en 1970, y tenía 27 años. Es la imagen de la derecha en la que se ve cuando murió. Lo mismo que Jim Morrison, que también murió en aquella época. Los rockeros vivían a tope y morían muy jóvenes. Pero si tuviera 70 años, sería una imagen parecida a esta. Alguien de la misma generación sí que sobrevivió. Alguien de la misma generación lo vemos con la edad de ellos, cuando murieron, con 27 años. Y lo vemos ahora, con unos 70 años. De hecho, este es de ese personaje con 70 años. De hecho, 72 años, más o menos, en el último concierto aquí en Madrid el año pasado. Mick Jagger no es, dijéramos, el común de los mortales, pero es una persona de 70 años de nuestro tiempo. Y esta es una persona de 70 años española, típica de la generación de nuestros abuelos. Mucho ha cambiado y mucho está cambiando. Esta cuestión de envejecimiento va a cambiar, está cambiando. De hecho, hay mucha literatura y hay muchos escritos actualmente. Algunos incluso hablan de que los 70 de hoy son como los 30 de antes. Un poco exagerado, a todos nos viene muy bien que se hable así, por lo que nos toca, pero sí se habla de que hay dijéramos, una condición de vida mucho más activa y de unas condiciones de modos de vida muy cambiantes para las personas que vamos envejeciendo, todos los seres humanos. Son datos, se ven bastante regular, pero son datos muy recientes. Son datos muy recientes de la Unión Europea, del envejecimiento. En realidad, habla del 2013 y del 2060. La población europea va a crecer relativamente poco. Pasaremos de 507 a 520 y tantos. La edad, desde luego, media de edad va a aumentar considerablemente. Hay datos muy importantes, como que en 2060 habrá 2 personas activas por cada persona inactiva. Si se traslada a la situación actual hay 4 personas en activo frente a una que no está en activo, y también se estudia y se prevén lo que significarán los incrementos de gasto, tanto en lo que son personas mayores, en comparación, que aumentarán considerablemente, en comparación con lo que significan los gastos, por ejemplo, en educación, que se mantendrán más estables, o en otros conceptos que bajarán. La situación, lo importante es entender y asumir, por lo menos nosotros como arquitectos y como ciudadanos, asumir que el cambio demográfico es un cambio muy, muy importante y, por tanto, pensar la arquitectura y las ciudades es determinante. En este proyecto de investigación quisimos colaborar con la Universidad de Tokio, porque en Japón el tema de la longevidad y del envejecimiento de la población es un tema que llevan ya mucho tiempo trabajándolo y concienciándose
desde todos los estamentos sociales e institucionales, públicos y privados, y por tanto hay un camino ya muy avanzado. La edad es la población más longeva del planeta, eso lo sabemos. También es una de las más decrecientes, dramáticamente decrecientes, y por tanto esa condición de sociedad de cambio demográfico drástico nos da pautas y nos daba pautas. Estos de hecho son gráficos de Japón, veis cómo en realidad hay un pico en el que es la situación contemporánea, y esto va a ser la caída de la población que se va a producir en Japón, perdón. Ahora mismo son del orden de 127 millones, pero en 100 años van a ser del orden de 40 millones. Y ellos ya lo saben y vienen trabajando en esto. Son el número 1 en mayores de 60 ahora y en 2050 lo van a ser. Son los líderes en mayores de 80 ahora y también en 2030, 50. Es decir, es un tema de prioridad nacional número 1. Por lo tanto, hay toda una investigación. Esta es nuestra situación, que aunque no es la de Japón, también es una situación de nuestro entorno en España. Esta es la pirámide de población 2001 y esta es la pirámide de población en 2050. Evidentemente, lo importante es entender que vamos a ser una sociedad donde el grupo mayoritario va a ser el grupo de esos más de 70, más de 65, si se quiere. En torno a esa edad, de repente va a haber un crecimiento tan grande de población y en unos momentos determinados incluso, esto es llamativo, como las mujeres más de 85 y más se dispara, ¿no? De tal manera que esta imagen, que nosotros hoy consideramos que es una imagen habitual, y que lo es y que lo seguirá siendo, también va a convivir con otras imágenes que ya son hoy, pero que tienden a ser. Son evidentemente casos singulares, son corredor maratoniano centenario, centenario que bate el récord de 100 kilómetros en bicicleta, pero no hablamos solamente de estos casos singulares, hablamos de que realmente hay una especie de marco de edad que todavía no tiene nombre y que en realidad va a ser una época larga de nuestra vida, que va a ser, algunos hablan del más 50, en otros casos se hablan del 65, y pueden llegar hasta a lo mejor a los 85, los 90, sin que en realidad uno pueda decir que sea la vejez, en el sentido que hoy entendemos, como pérdida de capacidades, como dependencia de grado medio o alto. Probablemente, y en esto nosotros estamos trabajando ahora ya, después de haber hecho el seminario, ahora hemos creado un grupo de trabajo con médicos, geriatras, con ingenieros, y estamos creando un grupo multidisciplinar para enfocar un tema tan complejo y que requiere tanto creatividad, respuestas prácticas y ideas también, muchas ideas. Realmente el nombre de adolescencia se lo puso la Organización Mundial de la Salud a ese arco de tiempo entre los 10 y los 19 años en los años 60. Antes de los años 60 no existía la adolescencia como etapa, se pasaba de la niñez a la madurez. Ahora mismo pasamos de la madurez a la vejez sin que haya un nombre para una época que va creciendo y que pueden ser 20 años, 30 años, en las que muchas personas se replantean la vida, tienen la oportunidad de replantearse la vida. Y en la que, hablando con médicos y hablando con geriatras, el objetivo máximo es sostener la actividad de esas personas, porque la falta de actividad, Acting Aging, es el programa europeo también más, dijéramos, más insistente en todos estos temas, dijéramos que es una especie de manera de enfocar la participación de un ser ciudadano activo con pleno derecho y con todas sus capacidades dentro de lo que es la vida de la sociedad. Por tanto, una vida activa es como uno de los objetivos prioritarios y determinantes para que dijéramos, esa etapa de la vida siga siendo fructífera y tenga sentido. Hay casos singulares, evidentemente, no queremos siempre referirnos a ellos, pero cuando uno sabe la labor que hacen Margarita Salas o Arzac, o Norman Foster o la Madre Teresa, o Valentín Fuster o Niemeyer, a lo largo de su vida y en plena actividad hasta
dijéramos, hasta el final de sus días, hasta periodos muy altos, uno comprende que la actividad revitaliza y que, por tanto, actividad, nutrición, ejercicio, todas estas cosas deben ser prioritarias y lo tiene que ofrecer, dijéramos, la ciudad, lo tiene que ofrecer la arquitectura y lo tiene que ofrecer las soluciones que vayamos pensando. Hace unos días hubo un artículo muy interesante de Antonio Muñoz Molina, no sé si lo pudisteis leer, yo lo recomiendo. Hablaba de grandes obras realizadas por personas muy mayores, a lo largo de, dijéramos, de la literatura, la pintura, de la investigación. Era un artículo, es de la semana pasada, muy interesante. Hablamos de personajes anónimos también. Esta es bueno, aquí hay imágenes de una ciudad en Estados Unidos que desde hace muchos años decidió que no se jubilaba nadie, que seguían en activo todas las personas, desde la policía hasta cualquiera de las labores, incluso labores físicas se mantenían en activo. Pero hay esa fuerza que no solamente está dijéramos, en mantener una actividad física, sino, por supuesto, una actividad intelectual, una actividad de aficiones y una capacidad de intervenir en las cuestiones ciudadanas, de tener una fuerza y una opinión que en realidad hará de este grupo mayoritario, que van a ser los más de 55 o más de 65, va a ser un grupo mayoritario, va a tener una fuerza muy importante en la sociedad que viene. Por lo tanto, esta imagen, que digo que seguirá conviviendo con nosotros, no será la única imagen, no será la única realidad dijéramos, del mayor de 65, sino que habrá imágenes y situaciones donde personas capaces de seguir concertando grupos de trabajo, seguir poniendo toda su experiencia al servicio de los demás, seguir haciendo una labor cívica de altísimo nivel y valiosísima, como Grisolía. Bueno, nuestro trabajo entonces se produjo dentro del ámbito académico, como digo. Es cierto que nosotros fuimos contando este proyecto y fuimos implicando a las empresas, de tal manera que al final cada uno de mis alumnos, que elegimos a 12 alumnos, trabajábamos con 12 empresas. Cada alumno trabajaba con una empresa, con el grupo I+D de la empresa, siempre centrado en este tema, longevidad y ciudad futura, y participaron empresas como Endesa, como Roca, como Vitra, como, bueno, empresas, dijéramos, que se interesaron mucho y que demuestra que hay una sensibilidad social en repensar todo esto, este cambio demográfico. Y bueno, se llegaron a producir algunos resultados interesantes que ahora no me voy a entretener, pero que muchas veces cuentan, por ejemplo, con tecnologías, todo lo que es la conectividad, la percepción, la interacción en el espacio doméstico del futuro, como un potencial inmenso en el que, claro, la gente que hoy, dijéramos, vive ese avance tecnológico tan poderoso, entienden que hay un arma y una herramienta de gran poder. O, por ejemplo, con Roca trabajamos en lo que era un alumno en concreto, en repensar el espacio del baño. Se ha repensado mucho el espacio de la cocina, pero no se ha repensado tanto el espacio del baño. El espacio del baño dentro del espacio doméstico empieza a ser algo mucho más protagonista de lo que ha venido siendo. No es un cuarto de máquinas. Todas las actividades, este es un listado de actividades que se desarrollan en el cuarto de baño, sin embargo los cuartos de baño apenas han cambiado. La importancia de transmitir el conocimiento de generación en generación, en este sentido los espacios abiertos, los espacios públicos, los espacios verdes de la ciudad son determinantes, pero se pueden, se hizo un estudio de una serie de casos muy singulares, como puede ser High Line en Chelsea, en New York, o bueno, en Japón hay también unas intervenciones en las islas del sur donde se han producido estas acciones que lo que permiten es crear una interrelación intergeneracional para transmisión del conocimiento, que nos parece que es esa manera también de un envejecimiento activo, determinante y valioso para la sociedad. Esto fue un estudio concreto de una aplicación para una especie de reprogramador permanente de un viaje, una especie de ayuda tecnológica para personas que a lo mejor pierden capacidades y sin embargo se convierte en una ayuda muy activa. De hecho, este proyecto se ha puesto en marcha, la propia empresa ya lo está poniendo en marcha.
Y esto me llama la atención porque oyendo el trabajo en los aeropuertos en Sochi, que ha contado Marc, el amarillo, ¿no? El amarillo del que hablabas, este alumno trabajó mucho sobre el tema de lo que significan las personas de edad en los aeropuertos. El tema de la movilidad, el tema de la orientación, el tema de la monotonía, el tema de la visibilidad, son, dijéramos, como retos añadidos y hoy en día todo el mundo viaja, todo el mundo va a seguir viajando más y más por motivos de todo tipo de motivos y por tanto ese tema fue estudiado como uno de los temas también que serán muy importantes. Otro tema que se estudió fue la memoria de las ciudades que se pone la carga que tiene cada una de las personas. Cada persona es una memoria viva. Y, por tanto, crear un mapa de memorias que se pierden con cada persona que muere es una tarea que se aborda y que se puede abordar, y este proyecto abordaba esa propuesta, que fue muy entendida y muy apreciada por Indra, que es una gran empresa y que también ha querido avanzarla. Bueno, en el fondo, yo lo que quiero transmitir es que abordar cuestiones de este tipo, de lo que será la ciudad futura y la arquitectura futura desde el punto de vista de un cambio demográfico tan grande como el que nos va a tocar vivir, es una labor de grupo, es una labor multidisciplinar, es una labor donde estamos implicados todos y desde muchos puntos de vista, tanto públicos, privados, universidad, empresa, podremos llegar a ideas creativas que contribuyan a que el espacio en el que vivamos sea más adaptable y más interesante para todos en todas las edades. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca, por tu intervención, por ver ese trabajo que estáis haciendo tan interesante y que tendremos ocasión pues, de verlo cómo va avanzando seguramente. Bueno, nos hemos comido un poco el tiempo de las preguntas o del café, lo que prefiráis. Pero bueno, yo creo que alguna pregunta sí que podemos dar paso, ¿no? No, si tenéis alguna pregunta que hacer, alguno de los ponentes de aquí de la mesa. Cristina. Bueno, solamente recordar para la gente que está en streaming y que a lo mejor no va a continuar el resto de la mañana, que se va a tratar también de la accesibilidad cognitiva a lo largo de la mañana, que no siempre lo tratamos, ¿no? La accesibilidad cognitiva nos atañe a todos, es también, pues a medida que cumplimos años también nos vamos a lo mejor despistando más o depende también de las situaciones en las que estemos, en los entornos que estemos, nos va a afectar a todos, en un hospital, en el metro, en el autobús, que las ciudades también tienen que evaluarse y valorarse desde el punto de vista de la accesibilidad cognitiva, ¿no? La información que el entorno nos va a dar a todos, pero también en un rango de edad más elevado yo creo que es más importante, ¿no? Esto se tratará a lo largo de la mañana y que la gente continúe con nosotros y que podrá ver lo que se está haciendo en alguna ciudad como una buena práctica. Gracias, Cristina. Yo quiero, a tenor de lo que acabas de decir, hacer un comentario que realmente lo he olvidado, que para aquellas personas que tengan ascendencia en las mejoras, la señalización de las calles de Madrid y de la numeración para todas aquellas personas que no saben, que no son de aquí, es un verdadero galimatías, porque como además Madrid la cortan las glorietas y una calle que aparentemente es muy larga se llama de 4 o 5 maneras y en unas la numeración empieza en un sentido y entras en otro por la orientación más cercana a la Puerta del Sol, lo cual no sabe muchísima gente, pues resulta un verdadero problema cuando van buscando una calle determinada y un número determinado, porque además antes estaban todas muy bien señalizadas y los números se veían claramente en todos los portales y en todas las casas, pero ahora desgraciadamente no es así, mucho menos en los edificios modernos. Entonces eso es una cosa que creo que se debe tener en cuenta para las mejoras del futuro. Tomamos nota de ello. Por ahí hay más preguntas. De repente ha sugerido más cosas que decir. Perdón, no es una pregunta. Soy Vale. Pilar Serrano, Ayuntamiento de Madrid, y
evidentemente Angelina me conoce, yo la conozco, trabajamos juntas en el proyecto de Ciudades Amigables con los Mayores. Ella está diciendo un montón de cosas que han salido en la investigación del diagnóstico de la ciudad. Evidentemente acabamos de estrenar nueva corporación, tendremos que esperar a que lleguen, veremos hasta dónde podemos dar de sí los que estamos dentro como técnicos y los que vienen como políticos, pero todo eso que está contando Angelina está perfectamente recogido y yo espero que nos dejen ir cambiando poco a poco, espero, ¿vale? Solo decir eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra? La última ya, yo creo, ¿no? Por el tiempo que vamos, ¿no? Miguel Ángel, sí. Hola, buenos días. Yo soy arquitecta y el tema de la accesibilidad en la ciudad me preocupa muchísimo. Y el tema es que hay tantos colectivos dentro de esto, porque está el que manda al arquitecto y al albañil. ¿Cómo hacemos para sensibilizar a todos? Porque nosotros podemos hacer un proyecto que en el momento de colocar una arqueta la pongan al revés. Y la rejilla vaya en el sentido de la marcha y no en el sentido contrario. De repente hacemos un proyecto y el que manda dice no, este material no. Entonces, ¿cómo sensibilizamos a todos para que esto llegue a la accesibilidad real, ¿no? Porque la teoría la tenemos todos. Carlos, contestas tú. Espera, micrófono. Carlos, micrófono. Sí, pero... Se me ocurren varias opciones. En primer lugar, obviamente, a través del conocimiento, ¿no? Aquí en Madrid, pues la colaboración, pues hay cursos de formación o de información a los arquitectos en el COAM, ¿no? En la Escuela de Arquitectura pues lo estamos intentando desde hace mucho tiempo y de hecho en algunos másteres y posgrados pues se habla ya de estos temas, pero también lo que comentabas, la dirección de obra es fundamental, es decir, y luego otra cosa que nosotros también abogamos es pues unas pequeñas, igual que se hace formación en temas de seguridad y salud, pues a las empresas subcontratistas de obras, por ejemplo, en la vía pública, pues imaginaos lo que hemos hecho hoy en un ratito con unas imágenes, pues coger a los trabajadores de esas empresas, reunirlos en una mañana y explicarles qué es la accesibilidad, qué es un paso de peatones, qué es una acera, porque las cejas, los resaltos o los pavimentos o las rejillas enrasadas tienen importancia en luego el uso de esa ciudad y veréis qué facilito es todo. Es decir, yo que voy fotografiando el mundo, pues hago muchas fotos de obras en ejecución y me dicen, ¿por qué sacas una foto de ese vado? ¿Por qué? Pues bueno, y yo se lo cuento, ¿no? Y les digo el por qué. O sea, que esa es una forma. Los arquitectos tenemos una responsabilidad desde el proyecto hasta la dirección de la obra. En los ayuntamientos en la recepción de esas obras. Si se ha hecho una serie de vados y están mal ejecutados, no recepcionar las obras hasta que se corrijan esas deficiencias, ¿no? Es decir, que mecanismos, herramientas tenemos, simplemente hay que ponerlas en práctica. Sí, eso. Y los pliegos, hay muchas cosas, pero hay que ponerlas Y en práctica. para aquellos más recalcitrantes, pues está la normativa, ¿no? Si yo no sé por qué un vado tiene que estar a cota cero y el decreto de vivienda me dice que los vados, la pendiente máxima será de un 10% o que tendré que utilizar un pavimento de encaminamiento con una anchura de 0,80 o una baldosa de botones para señalizar la diferencia entre la calzada y la acera, pues bueno, pues sin necesidad de entender el porqué, cosa que ya sería grave, pero bueno, la normativa me guía, ¿no? De alguna manera a un resultado óptimo, ¿no? Creo que herramientas tenemos, perdón, creo que herramientas tenemos, ahora tenemos que utilizarlas. Última intervención, quería Martok tomar la palabra. Amar, pásale a Mar, un momentito. A pesar, bueno, a pesar de que la formación es muy importante, en mi opinión, lo más importante es predicar con el ejemplo, hacerlo. Hay que hacer que el ayuntamiento tome la iniciativa y genere esa accesibilidad y dé ejemplo. Así que creo que esa es la manera de hacerlo. Bueno, creo que hay un café, ¿me equivoco o no? Ah, no, no hay café, lo siento. Hay un descanso, perdón. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes. Recordaros que a las 12, bueno, los 10 minutos que hemos empezado un poco más tarde, pues son los 10 minutos que hemos prolongado. Tampoco somos nosotros como los
los semáforos, sino que somos más flexibles. Así que café, tenemos una máquina de café al lado de la exposición, entonces podemos estirar las piernas 20 minutos, así si alguien quiere darse alguna vuelta o continuar la conversación. Y a las 12 continuamos con un panel muy interesante que será, pues, y ahora todo esto mucho más en la práctica, con 4 ciudades o comarcas españolas y nórdicas. Así que muchísimas gracias de nuevo y encantados de teneros a los 5 en esta mesa tan estupenda. Gracias.